Ahora empiezan las zetas, los miles, la potencia y así sucesivamente. Antes de seguir adelante, aquí hay una curiosidad. ¿Por qué esta motocicleta era tan popular y por qué está rodeada de tanta leyenda? Resulta que no solo era porque era el más potente o porque tenía un buen aspecto, sino porque de alguna manera marcó el inicio de que la gente necesitaba diferentes tipos de motocicletas, ya que fue utilizado para modificaciones por varias empresas europeas. En 1974, los franceses lo modificaron para la carrera de 24 horas de Le Mans y ganaron. Una empresa alemana transformaba estas motocicletas en cruisers para crear competencia para las Harley. Estas motocicletas eran modificadas, se les añadían alforjas y parabrisas para hacerlas aptas para el turismo. Así que también fue una señal clara para el fabricante de que, ok, sobre una misma base, o simplemente ni siquiera necesariamente sobre una misma base, que la gente necesita diferentes motocicletas para diferentes propósitos, y es posible que esto haya sido un gran impulso no solo para Kawasaki, sino también para otros fabricantes, para empezar a ver a los motociclistas de una manera más amplia que simplemente ofrecerles una moto con un asiento ancho, manillar, depósito de combustible y diferentes motores en el chasis. Muy interesante. Sigamos adelante. Y aquí ya pueden ver esas primeras modificaciones. Aparte de que, según dicen, la 100-900 incluso fue equipada en Estados Unidos con turbocompresores y compresores para carreras, pero dejemos eso de lado. Aquí ya tienen las versiones de producción, cómo esta motocicleta, cómo esta construcción del motor fue evolucionando. Es decir, tenemos la Z1R. Así se veían las primeras motocicletas deportivas. Ya saben, 2 discos de freno delanteros. Carenado, un verdadero misil, no importa cómo lo mires. Aquí la versión ST turística equipada con eje de transmisión. No sé exactamente si llamarlo eje cardán, simplemente eje. Es difícil decir si es un eje cardán o no. Y el revolucionario Z1000 con inyección de combustible. Mucha gente piensa que BMW fue el primer fabricante en poner inyección en una motocicleta, pero resulta que eso no es cierto. La Kawasaki Z1000 fue la primera con inyección, año 78, casi 100 caballos de fuerza y arranque a patada. Impactante. Todas las motos tenían arranque eléctrico, pero en esa época la gente aún no se imaginaba una moto sin arranque a patada. En realidad se usaba como respaldo. Dato curioso, por lo que veo no la tiene puesta, pero está debajo del asiento como arranque de emergencia. O sea, sacas la palanca de debajo del asiento, la colocas aquí y entonces puedes arrancar la moto. Y estas fueron las últimas Zetas con arranque a patada. Y vamos a las siguientes evoluciones. Pasando a la siguiente época, cometeríamos un error si no nos detuviéramos en la 650, porque de todas formas tendríamos que volver a ella, ya que resulta que quizás la Z650 sea incluso más importante que la 100-900. El motor por fuera se ve muy similar, 4 cilindros dispuestos en línea de la misma manera, pero en la 900 las bielas estaban montadas en el cigüeñal mediante cojinetes de bolas. Aquí ya tenemos un motor con cojinetes normales, lo que significa que era mucho más suave en cuanto a la conducción. Pero lo más importante es que este motor, con solo pequeñas mejoras, probablemente sea el motor producido durante más tiempo por Kawasaki en general, porque comenzó su vida en el año 77 y de hecho, incluso después del año 2000 seguía apareciendo en algunos modelos. Quizás lleguemos a hablar de dónde estuvo, pero por ejemplo, también fue la base para el modelo 750 Turbo. Es decir, fue un motor muy exitoso, que vivió y evolucionó durante muchos años. De hecho, creo que fue el motor refrigerado por aire de Kawasaki que se produjo durante más tiempo de forma continua. Y el motivo por el que la nueva 116-50 que pueden ver en los concesionarios es de color verde. Eso viene precisamente de aquí. Ese es el esquema de pintura y es como un homenaje a aquella CT650 que, bueno, ya ustedes deben decidir individualmente qué es más importante, si la CT650 o la 100-900. Para Kawasaki y en general para toda la industria motociclista, pero es hermoso. Creo que incluso preferiría uno así, no lo sé. Uno puede volverse loco. Sigamos adelante.
Así que aquí, en esta línea, vemos además que esta es la última 7650 de esta serie, año 82, ¿sí? ¿Estoy viendo bien? 82, ¿verdad? Aquí están los modelos que surgieron a partir de la 7650. Así que, como pueden ver, aquí incluso ya aparecían cruisers que salían de fábrica de Kawasaki, el modelo LTD 750 con el motor ya un poco más grande, año 81, todavía con 76 caballos. Imagínense un cruiser con 76 caballos, hoy en día esos son niveles bastante altos. GP7 750, año 82, 80 caballos, ya una moto verdaderamente deportiva. GT 750, es decir, el mismo motor modernizado, también con transmisión por eje, para que esta moto fuera apta para el turismo. Mientras tanto, tuve que asegurarme de qué motor se usaba para las carreras de drag, porque sé que, por ejemplo, Mariusz Głodny, el único polaco que compite en hill climbing, tiene en su Kawasaki un monstruo modificado con óxido nitroso. Sé que se les pone turbo, se hacen cosas increíbles con los motores Kawasaki. Quería asegurarme de qué motores se trataba y resulta que precisamente el Cento 900 o el Centad 1000 eran la base para esas preparaciones más extremas y hasta hoy en día perforados hasta una capacidad de 1300, esos motores siguen utilizándose para las modificaciones más extremas, ya sea en carreras de aceleración en línea recta o en subida. Pero con ese pequeño salto aterrizamos en cilindradas pequeñas, es decir, motocicletas que tal vez no sean impresionantes en cuanto a prestaciones, pero que también fueron muy importantes para el mercado, sobre todo el japonés, porque sabemos que en Japón las cilindradas pequeñas siempre han predominado por ley, así que tenemos la Z400, Z500 y 550. Así que, en realidad, la 500 y la 550 son motores perforados para los mercados europeos y la base era la Z400, es decir, un motor que en realidad es estructuralmente idéntico al de la Z650, simplemente con una cilindrada menor. Una moto bonita, sin duda dulce para conducir. Y ahora, por lo que entiendo, pasaremos a la era de los motores más modernos y eficientes, específicamente aquellos que están más refrigerados por líquido. Pero a pesar de esta evolución, veo que aún seguramente tocaremos y utilizaremos algunas unidades bicilíndricas que son refrigeradas por aire, pero una frase elegante y bien construida.